Regresamos a Argumentos, seguimos con más entrevistas. Ahora recibimos en nuestros estudios a José Félix Valera, él es analista político, economista, fue además miembro dirigente de la APR, Partido Comunista de Venezuela, pues ha venido siguiendo muy de cerca el panorama político en nuestro país, además ha ejercido cargos importantes en su oportunidad en el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego en el Partido Comunista de Venezuela, y nos da su visión sobre la actualidad nacional. Fíjese que antes de la pausa estábamos conversando con el diputado Rubén Limas, el tema tan sensible como lo es el sistema sanitario en nuestro país, las afectaciones que tiene, cómo eso impacta en nuestra población y que muchas veces la gente resiente de que a estos temas con los que se topan cada día en la calle, con el tema del costo de los alimentos, la situación salarial que no se equipara con el costo de un medicamento, por ejemplo, que tienen que comprar para la atención, o el costo de la insulina, aquellos pacientes que tienen tantas dificultades y que lamentablemente el sistema gratuito que se prometió o que era uno de los pilares de la revolución bolivariana, pues no se encuentran en la calle. Esa es la realidad que golpea a los venezolanos. Sí, bueno, en principio un saludo a toda nuestra audiencia, a todo el equipo de Globovisión, muchísimas Bienvenido, José Félix. Muchísimas gracias por invitarnos. Efectivamente, mira, hay una situación en el tema de salud terrible para el pueblo venezolano, ¿no? Pero no solo en el tema de salud, educación, cultura, deporte, recreación, acceso a los servicios públicos, vivienda. Es decir, de alguna forma estamos frente a un retroceso de un conjunto de conquistas que se habían alcanzado durante la década pasada. Y bueno, a eso hay que salirle al paso, a eso hay que buscarle soluciones. Por ejemplo, en materia de salud o educación, ahí se está hablando de la participación de la gente en las brigadas para recuperar los planteles educativos, para recuperar los centros de salud. Y a mí me parece eso bien, y me parece además bien porque llama a la participación de la gente. Y yo creo que los grandes problemas los vamos a resolver con la participación política de la gente. Ahora, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, el daño que se le ha hecho al sistema de salud público, al sistema de educación público venezolano, a todos los servicios en general, electricidad, comunicaciones, etcétera, es estructural, y entonces hay que buscar soluciones estructurales. Cuando nos vamos a los colegios, disculpa que te interrumpa, también sigue el problema de la deserción escolar, que es tan grave, alumnos que no tienen para comer las 3 comidas al día, profesores que renuncian porque no pueden llegar y cumplir simplemente con ir a dar clases porque tienen que resolver su situación de día a día, ¿no? Sí, los docentes, el caso del sector salud, los camilleros, las enfermeras, los trabajadores del sector salud, educación, cultura, deporte, son unos héroes, es vocación. Es decir, un docente, mira, yo vivo en Galipán, y yo veo a veces a los docentes que suben caminando desde Macuto pidiendo cola para llegar a dar clase. Y además el salario no alcanza para pagar el transporte para ir a dar clases. Es decir, el docente que va a dar clase va más por vocación que por otra cosa, porque los salarios no rinden ni siquiera para pagar los pasajes. Así que la gente tiene que subsidiar el empleo. Si la gente tiene que sacar de otra fuente familiar recursos para pagar el pasaje, la alimentación del día de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso te decía, está bien que la gente la inviten a participar, a recuperar la escuela, la cosa, pero hay unos problemas estructurales que es el gobierno quien está llamado a resolverlo. En el caso de los docentes, en el caso de la educación, por ejemplo, el tema del salario. Es decir, el tema del salario cruza toda la vida social del venezolano. Y lejos de resolverse, bueno, el presidente un poco antes del 1 de mayo había anunciado unos aumentos, pero luego entonces salió el tabulador de la UNAPRE y terminó reduciendo el salario que había recibido por la vía del aumento y reducciones en todas las primas. Quitaron las bonificaciones. Las bonificaciones, se perdieron las contrataciones colectivas, la seguridad social, la capacidad de ahorro, las prestaciones sociales. Es decir, hay una contracción terrible del salario al punto que se ha pulverizado, ¿no? Frente a eso, ¿qué hacer? Frente a eso, yo creo que es necesario la participación política de las mayorías. La gente sí tiene que manifestar en las calles su descontento y hacer sus propuestas. Y no hemos visto movilizaciones, quizá en otros tiempos por situaciones como esta habríamos visto grandes movilizaciones, pero también eso ha mermado un poco, tal vez porque han sentido que bueno, las movilizaciones finalmente no han llevado en el transcurso de los últimos años a que los objetivos de las mismas se cumplan. Sí, lo que pasa es que
en principio venimos de la pandemia, son 2 años en que la gente no pudo encontrarse, no pudo movilizarse, no se encontraba en los centros de estudio, no se encontraba en los centros de trabajo, y eso atentó un poco contra la organización del pueblo. Segundo, de alguna manera el Estado venezolano ha logrado inocular miedo en la población. La gente siente miedo en el trabajo, con los vecinos, de salir a protestar, de decir algo, porque bueno, ve el tratamiento que reciben otros. Ve el caso de José Tomás Pinto, de Partido Tupamaro. Partido Tupamaro, que es de la Alianza del Pueblo Patriótico, era uno de los partidos quizás más leales con el PSV, y ve el tratamiento que recibe el secretario general José Tomás Pinto, con quien nos solidarizamos y pedimos que sea puesto en libertad, o que se le haga un proceso justo y sea responsable, bueno, que se defina eso. Ve la situación con los trabajadores de PDVSA que denunciaron cómo se traficaba el combustible en alto mar. Bueno, Eudy Giroux tuvo preso un largo tiempo. Entonces, producto de las conversaciones de la OIT, finalmente pues, producto de la presión de la OIT. Entonces, por supuesto, en el sector de los trabajadores hay temor, porque los trabajadores dicen, bueno, si a estos que son parte de la propuesta del PSUV, el tratamiento que recibe, imagínate a los demás, y veamos el tratamiento que han recibido otros, ¿no? Claro. Es decir, en Venezuela ahorita hay un prontuario importante de denuncias en materia de violación de derechos humanos, tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, eso merma la posibilidad de que la gente se encuentre, articule, se reúna y se manifieste, ¿no? Y ahora, no se trata solo de protestar, yo sí creo además que hay una corresponsabilidad. La democracia se trata de participar. Yo creo que hay que escuchar a las grandes mayorías y escuchar propuestas. En el seno de la sociedad venezolana hay muchas propuestas. Es más, en el seno del partido de gobierno hay contradicciones. Ahí hay un grupo de militantes del PSV, dentro de los que podemos contar a Pascualina Curcio, el diputado Tony Bosa, Juan Carlos Valdés, que vienen hablando, por ejemplo, de la indexación salarial. Ahí hay una propuesta. Claro. Y entonces en el seno de la comisión y en el seno del PSUV se niega ese debate. Pero yo sí creo que hay que escuchar, porque no solo se trata de la queja, que es necesaria, la crítica oportuna es necesaria hacerla, pero también se trata de proponer cosas. Y el gobierno tiene que en la democracia aperturar mecanismos de participación, y la gente tiene que apropiarse de los mecanismos de participación política y poner sus propuestas sobre la mesa y presionar para que sus propuestas sean escuchadas y ayudar en la construcción de la solución de los problemas, que es ayudar en la construcción de una nueva sociedad. Y que los índices de aprobación, por lo que tú mencionas, José Félix, pues también se encuentran muy por debajo. Los porcentajes que vemos pues son bajísimos. Lo vimos también en las elecciones regionales, lo vimos con el tema de la gobernación de Barinas, emblemática para la Revolución Bolivariana, la perdió el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, bueno, cuando vemos y hablamos ahora de lo que viene para las presidenciales del año 2024, en lo que ya el gobierno está trabajando en su campaña, vemos por parte de la oposición que mientras sigue y aumenta esa división entre partidos e intereses personales, pues esto también dinamita un poco esas posibilidades que tenga la oposición de emerger con unas propuestas. Nosotros al regreso de la pausa vamos a seguir conversando sobre este tema del proceso que viene para el año 2024 y cómo se encuentra la situación actual de los partidos políticos y también de los movimientos sociales. Sus comentarios, sus preguntas con la etiqueta de argumentos, que ya los voy a leer al regreso. No se aparte.